Hay un fantasma que aparece en mi habitación, y él es la mejor parte de mi hogar. No creo que mi papá quisiera tener un hijo, y mucho menos quería uno después de que su esposa no pudiera ser mi mamá. Todo lo que dijo sobre ella es que no podemos detener la muerte, y después de eso no volvimos a tocar el tema. Siempre me pregunté cuánto control tenía sobre su propia vida. Si no puedes evitar que ocurra la muerte, ¿por qué evitarías que sucediera la vida? Porque esa es la elección que él hizo. Nunca me llevó a museos, nunca me llevó a caminar, nunca fuimos por un helado, e incluso los amigos no estaban permitidos dentro de nuestra casa. Para ser honesto, nunca me pareció realmente feliz siendo mi papá. Nuestra vida en familia podría haber sido mejor, pero como dije, mi habitación está encantada, lo cual me impide ver todas las cosas que suceden dentro de mi casa. Me asusté mucho la primera vez que el fantasma vino por mí. Sentí que me estaba quedando dormido, pero luego me estaba cayendo. Cada vez caía más y más rápido, y yo solo quería despertarme, pero algo me estaba jalando. Tampoco podía respirar, y veía todo sumamente oscuro. Entonces, todo se convirtió en algo cálido y tranquilo. Conocí al fantasma, pero no pude verlo. Sé que lo que te voy a decir no tiene ningún tipo de lógica, pero todos mis sentidos se habían ido. Sabía que el fantasma estaba delante de mí, pero no veía su cuerpo, y había luz. Sentí la luz en lugar de verla, y eso lo hizo real. He venido para llevarte, dijo el espectro. El fantasma no usa palabras, pero yo sabía exactamente lo que quería decir. ¿Por qué me sacas de mi cama?, pensé. Es solo por un corto tiempo, respondió él. Estaré en tu cuarto, acostado en tu cama, y tu padre no podrá saber que estoy yo en tu lugar. Cuando esto se acabe, puedes volver a tu casa, dijo el fantasma con una voz sumamente cálida. ¿Pero a dónde iré hasta entonces?, pensé, y el fantasma respondió rápidamente. Te quedarás aquí. Este lugar es acogedor y seguro. Te buscaré cuando esta noche termine. Quería preguntar más, pero él ya se había ido. Estar en ese lugar era tan tranquilo y seguro, y cuando regresé a mi propia cama esa noche, todavía me sentía seguro y calmado. Y pienso que habría sido normal tener miedo cuando me adentré en el otro mundo. Habría sido normal desconfiar del fantasma que me sacó de mi habitación y tomó mi lugar en la noche. Sin embargo, no tenía miedo. Podía sentir la bondad en el fantasma, pero también sentí tristeza. Y esa sensación se hizo cada vez más fuerte con el paso del tiempo. El fantasma aparecía frente a mí solo por un segundo cuando yo entraba en su mundo, pero cada vez que lo veía, él era más frío, más distante y hablaba menos. Quería hacerlo sentir mejor, pero no sabía cómo. Entonces me pregunté si esta era la parte del crecimiento de la que nadie habla. Tal vez todos puedan ver el dolor en las personas que los rodean, pero simplemente no entienden cómo preguntar acerca de por qué se sienten así. Incluso cuando una persona sufre, solo necesita compartir esos sentimientos de los que nadie sabe hablar. Quería contarle a mi padre historias sobre el fantasma que entró a mi habitación por la noche, pero cada vez que lo intentaba, él se ponía muy tenso y nervioso. A veces él se alejaba y escuchaba un sonido como si algo se rompiera. Más tarde, encontraría hoyos del tamaño de un puño en las paredes. De vez en cuando, el otro mundo me tragaba mientras hablaba con mi papá, y el fantasma me llevaba a la mitad del día. Y todavía era de día cuando el espectro me regresaba a mi casa, pero mi papá siempre me evitaba hasta la mañana siguiente. No creo que papá quisiera escuchar mis historias. Nunca entendí el porqué, pero todo lo que quería era alguien con quien compartirlas. Y sabes, ni siquiera es importante creer la historia que te cuenta un amigo. La mayoría de las veces, el amigo solo quiere saber que son lo suficientemente valiosos para ser escuchados. Y a pesar de que era muy joven, yo entendía que un hombre debería valorar a su hijo,
No sabía cómo resolver el problema, así que aprendí a dejar de hablar sobre él. Nadie quería escuchar lo que yo tenía que decir. Así que el problema habló por sí mismo. Se hizo más y más grande porque nadie estaba escuchando. Y de repente, todo cambió. Esa noche conté 19 puñetazos en la pared y 13 segundos más tarde, mi padre estaba azotando mi puerta. No entendí por qué debería tener miedo, pero sabía que estaba aterrado. A veces no hay un porqué cuando las personas están asustadas. Así que puse toda mi fe en la cerradura de la puerta. Pero mi fe se terminó. Y antes de que sucediera otra cosa, sentí que me estaba cayendo nuevamente. El fantasma pasó a mi lado mientras yo era succionado al otro mundo. Y pude sentir que el miedo lo envolvía completamente. Algo así como remolinos de crema blanca en el café negro. Traté de incorporarme, pero inmediatamente comencé a caer de nuevo y nada tenía sentido. Solo veía que todo giraba alrededor de mí. Luego estuve en el hogar del fantasma. Estaba caliente y, más importante aún, me sentía a salvo. Pero me sacaron de allí. Aterricé en mi cama lo suficientemente fuerte como para rebotar. Jadeé por aire y me senté. Olía a sangre. De repente, sentí que una gruesa capa de líquido rojo y pegajoso se deslizaba por mi camisa. La silueta de mi padre permaneció inmóvil en el otro extremo de la habitación. Me sentía que estaba confundido, porque él no parecía enojado. Lo siento mucho, susurró mi padre de manera extraña y familiar a la vez. Pero no puedo detener la muerte. Nadie puede. Me sentía incómodo y tenía muchísimas ganas de llorar. Pero los peores tipos de lágrimas son los que se comparten con personas a las que no les importa. Así que aprendí a no llorar con mi papá. Él respiró profundamente y comprendí que lloraba suavemente en la oscuridad. ¿Quién murió?, le pregunté en voz baja. Él se quedó inmóvil durante varios segundos. Tú lo hiciste, dijo mi padre. Yo solo sentí el líquido en mi pecho. Luego miré las puntas de mis dedos. Un sombrío tono rojo apenas era visible a la luz de la luna que entraba por las ventanas. Entré en pánico. No es posible, no importa si hay una razón. Mi papá continuó lentamente. Crecer significa dejar ir las cosas. Luché por respirar. ¿Qué hay que dejar ir? De repente, una voz en mi cabeza susurró. Lo siento mucho. Intenté detenerlo, pero la ira de tu padre fue demasiada esta vez. Fue demasiada. Para siempre. Mi padre extendió su tembloroso puño hacia la pequeña franja de luz de la luna. Estaba completamente cubierto de sangre. Creo que voy a... Cambié de lugar contigo, respondió simplemente el fantasma. Solo podías ir a la otra zona cuando alguien estaba dispuesto a defenderte. Así que no morirás. Mi cabeza estaba dando vueltas. Tenía muchísimas ganas de vomitar. ¿Ibas al otro lugar?, continuó. Luego vino la muerte y no se pudo detener. Así que era hora de cambiar de nuevo. Lamento que hayas ido y venido tantas veces, pero alguien tenía que estar en tu lugar. Alguien tenía que estar en el lugar de papá. Y lo más importante es que la muerte tuvo que llevarse a uno de nosotros. De repente, el fantasma comenzó a llorar en voz alta. Lo siento mucho. No sé por qué era mi responsabilidad cuidar de ti, pero así es como son las cosas. Se secó los ojos. No pensé que él fuera un buen padre. Intenté todo, pero no pude detenerlo. Y merecía ser salvado de la muerte, mucho más que él. Quería hacer tantas preguntas,
pero todas se quedaron estancadas en mi boca. Pero yo no podía dejarte solo, no después de pasar tanto tiempo protegiéndote, cambiando nuestros cuerpos cuando tu papá vino a buscarte por las noches. Entonces, él se quedó callado. ¿Tú eres el fantasma?, pregunté con asombro. ¿Y ahora estás en el cuerpo de mi papá? Él asintió a la luz de la luna. Entonces, mi papá está... Él asintió de nuevo. Tu padre tomó la decisión de traer la muerte a tu habitación. Así que yo tomé la decisión de que sería él quien la enfrentara. Poco a poco comencé a entender. Pero, ¿cuándo puedes volver tú a tu hogar? Ese lugar es tan cálido y seguro, pregunté. El fantasma dio un largo suspiro y dijo: la muerte cierra las puertas, las cuales no se pueden abrir de nuevo. Yo temblaba de miedo. Pero esa es tu casa, ¿no te extrañará tu familia?, pregunté. Él susurró: sí, y nos quedamos en silencio por un tiempo. Lo siento, dijo después de unos minutos. No sé cómo ser tu papá. No hay instrucciones y tengo que empezar a fallar o no aprenderé nada en absoluto. Finalmente, él comenzó a llorar de una manera sumamente gentil. Lamento que estés atrapado conmigo. Intenté dar lo mejor de mí, pero eso nunca es suficiente, dijo el fantasma en el cuerpo de mi padre. Salté de la cama y crucé la habitación antes de envolverlo con un abrazo. Podría decir de inmediato que era una persona diferente, incluso si el cuerpo era el mismo. Sentí algo que nunca antes había tenido. Era cálido y seguro. Mientras lo abrazaba, mi pequeño hombro estaba presionado contra su boca, así que luchó por hablar. Cuando tú y yo nos cambiamos, solo tomé tu lugar durante unos minutos. Pero además de eso, nunca he sido, una persona antes. No sé cómo. Está bien, respondí rápidamente. Nadie lo sabe. Inhaló de manera profunda 3 veces y luego dijo: cuando estuve en tu lugar, tu padre me rompió un poco más con cada visita. No sé si alguna vez me recuperaré. La culpa me abrumó. Respiré profundamente. Bueno, tal vez recuperarte no es algo que sucede de manera inmediata. Tal vez estar bien solo significa que siempre tratas de mejorar un poco. Me miró con los ojos abiertos a la débil luz de la luna. ¿Cómo puedo hacer eso?, preguntó. Solté su brazo, lo tomé de la mano y nos sentamos en el borde de la cama. Bueno, comencé. Lo que siempre he querido era alguien que me escuchara.